En este capítulo vamos a conocer el nacimiento de la agricultura y la ganadería, su expansión, sus consecuencias, la cuna que fue Oriente Próximo y la cultura megalítica. El inicio de la agricultura se encuentra en el período neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó de la recolección, la caza y la pesca a la agricultura y la ganadería, es decir, de un sistema de supervivencia a un sistema productivo. La producción de alimentos fue un cambio lento y gradual. Por un lado, se abandonó poco a poco la caza y la recolección para adoptar la agricultura y la ganadería como medios para obtener alimentos. Esto supuso que se pasó de recoger alimentos a producirlos, un cambio sustancial para la posterior evolución del ser humano. Sobre el 8000 a.C. finaliza la última era glaciar o glaciación de Oumuamua. En este milenio comenzó la etapa Holoceno del período neolítico. Se da precisamente el surgimiento de la agricultura en el Medio Oriente, que marca el comienzo del neolítico en la región. Los 8 cultivos llamados fundamentales del neolítico de la agricultura fueron en primer lugar los cereales trigo espelta, el trigo mocho, luego la cebada, las leguminosas como por ejemplo guisantes, lentejas, hierros, garbanzos y el lino. Las aldeas agrícolas fueron extendiéndose por la faz de la tierra, mientras que los pueblos cazadores y recolectores quedaban reducidos a los lugares menos aptos para el cultivo. Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada, como hemos dicho antes. Sus orígenes se pierden en la prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron de forma independiente, como las que surgieron en el creciente fértil, que es la zona que va de Oriente Próximo desde Mesopotamia al Antiguo Egipto, el Valle del Indo, la antigua China, las culturas precolombinas de América Central o las montañas de los Andes. En este mapa podemos apreciar el origen de la agricultura, que fue independiente en diversas zonas del planeta y también en distintas épocas. La primera fue, como no, en el creciente fértil sobre el 8500 a.C. Y aquí podemos ver el dominio de las 3 plantas básicas para el ser humano, del trigo, del arroz y del maíz, el trigo en Europa y Asia Occidental, el arroz en Asia Oriental y Sudeste Asiático y el maíz en el continente americano, así como estos puntitos rojos que indican la domesticación de los diversos animales. Y este último mapa nos indica cómo la agricultura surgió en diferentes sitios con total autonomía y además nos indica los principales productos agrícolas de cada uno de estos lugares. En todos estos puntos del planeta podemos observar 2 datos comunes fundamentales donde surgió la agricultura. El primero, que nació al abrigo de las fuentes de agua permanente. Por eso nacieron en valles de grandes ríos, por ejemplo el Tigris-Éufrates, el Indo, el Amarillo o el Yangtze, y la única excepción es América, que no había grandes ríos donde nació la agricultura, en Mesoamérica y en los Andes. Y la segunda característica común es que nacieron en zonas templadas, que son zonas idóneas para el desarrollo de la agricultura y también de la ganadería. La expansión tan grande que hubo de la agricultura provocó una serie de consecuencias en el ser humano. El primero fue una serie de cambios físicos en la morfología del ser humano. ¿Qué pasó? Que se redujo la variedad de la dieta, creando un cambio en la evolución de la especie humana hacia individuos más vulnerables y dependientes de un enclave que sus predecesores. Eran menos fuertes, por así decirlo. En segundo lugar, aumentó la densidad de la población espectacularmente, ya que la agricultura, unida a la dedicación de las mujeres a una maternidad intensiva, permitieron una mayor densidad de población debido a la mayor disponibilidad de alimento para un elevado número de personas. En tercer lugar, se produjo una sedentarización. La propiedad deja de ser un derecho sobre los objetos móviles, un arco, una flecha, por ejemplo, para trasladarse también a los bienes inmuebles, es decir, las tierras. Se amplía, por tanto, la división del trabajo y surge una sociedad más compleja.
Este nacimiento de sociedades más complejas se debió a que los asentamientos agrícolas y los conflictos por la interpretación de los linderos de la propiedad dieron origen a los primeros sistemas jurídicos y gubernamentales. Y por último hubo una exclusión de la mujer, dando lugar a lo que es el patriarcado, el gobierno de los hombres. La mujer quedó recluida al espacio doméstico y se la excluyó definitivamente de la economía y de la vida social. La domesticación de especies silvestres, uros y muflones en ganado vacuno y ovino, dio paso a la utilización a gran escala de animales para la comida y como bestias de carga. El pastor, por tanto, se unió al agricultor como un proveedor esencial para las sociedades sedentarias y seminómadas. También se domesticaron otros animales como el caballo y el cerdo. E incluso lobos y gatos se convirtieron en animales útiles para el ser humano al ayudarlo en tareas domésticas el primero o al eliminar plagas de roedores el segundo. Las más antiguas aldeas agrícolas aparecieron en las tierras altas situadas al norte y al este de Mesopotamia. Allí las lluvias eran suficientes como para practicar la agricultura de secano, crecían los antepasados silvestres del trigo y la cebada y pastaban libres ovejas y cabras. Intensos trabajos de regadío y de canalización permitieron siglos después desecar los pantanos que cubrían los valles del Tigris y Éufrates, así como del Nilo, y convertirlos en tierras de regadío muy fértiles por sus limos aluviales. Paralelamente se domesticaron la oveja y la cabra y el cerdo, y más adelante se introdujo el uso del caballo, inicialmente domado en las estepas situadas al norte del Mar Negro y del Mar Caspio. Empezaron también a explotarse las minas de cobre de Anatolia, de los montes Zagros y de la península del Sinaí, y en Mesopotamia y Egipto aparecieron los primeros barcos de vela. Sobre estas bases, en definitiva, surgieron a finales del cuarto milenio las primeras civilizaciones urbanas de la época. La agricultura se introdujo en Europa a partir de Anatolia, hace aproximadamente unos 8.500 años, y fue expandiéndose lentamente hacia el oeste y el norte. Podemos distinguir tres tipos de cerámica que permiten a su vez distinguir tres grandes eras culturales en la etapa inicial de la agricultura europea. La primera es la cerámica pintada de Anatolia y los Balcanes, que es evidentemente la más antigua. La segunda, la cerámica impresa cardial del Mediterráneo occidental. Y la última y posterior es la cerámica incisa de bandas de Europa central. Por lo que respecta ahora a la cultura megalítica occidental, hay que decir que es posterior y se caracteriza por sus grandes construcciones de piedras toscamente labradas, los megalitos. Su foco más antiguo se halla en la península ibérica, que debido a su riqueza mineral tenía contactos con Oriente Próximo, y la arquitectura megalítica se difundió por vía marítima y alcanzó su máximo desarrollo en Bretaña y Gran Bretaña. Ejemplos de esta cultura megalítica serían los megalitos de Stonehenge, los de Bretaña en Karnak o el dolmen de Valencia de Alcántara en Cáceres. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.